¿Han visto en los últimos años cómo el nombre de la nación de Israel está siendo cada vez más el foco de atención en el mundo entero? Bueno, esto no es casual, ¿no? Yo en mi canal de videos, que ustedes lo pueden ver ahí, he estado hablando en los últimos años con respecto a Israel, con respecto al estado espiritual en el que se encuentra el Israel actual. He hablado también en esos videos acerca de cómo Dios va a tratar con Israel muy pronto, una vez que la iglesia sea arrebatada. Dios va a empezar a confrontar al pueblo de Israel, porque Dios tiene que limpiar y purificar a un remanente de la nación de Israel que va a creer que Jesucristo es su verdadero Mesías. Bueno, esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Estoy un poquito repitiendo otra vez como para poner en contexto. Y ese Israel que va a ser limpiado y purificado, tal como lo dice Daniel en el capítulo 9, versículos 24 al 27, este Israel que durante el tiempo de angustia de Jacob, también conocido como la semana 70 de Daniel, va a ser confrontado por Dios mismo, va a ser limpiado, purificado. Daniel lo dice ahí, reitero, en el capítulo 9, versos 24 al 27, de que Dios tiene que hacer una purificación, una limpieza del pueblo de Israel, porque el Israel que gran parte del evangelicalismo lo asocia con Dios o cree que es el Israel de Dios, no lo es. Es todo lo contrario. Si nosotros vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 29, los judíos le preguntan ahí al Señor, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la obra, ¿Cuál es la obra que debemos hacer? Juan 6, 29. Y el Señor les contesta, esta es la obra que tienen que hacer, que crean en aquel que el Padre ha enviado. ¿Y a quién envió el Padre? A nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos lo que sucedió después y lo que está sucediendo en el día de hoy en gran parte de lo que es el pueblo de Israel, la nación de Israel, que ellos han rechazado a Jesús como el Mesías. Y esto ha producido de que Israel esté hasta el día de hoy, por haber desobedecido ese mandamiento, de que ellos debían creer en aquel que el Padre ha enviado, tal como el mismo Señor les contesta en Juan capítulo 6, verso 29. Entonces hoy estamos ante un Israel que no es el Israel de Dios, es la sinagoga de Satanás, tal como el Señor mismo se lo dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 9 y en Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Y también el mismo Señor en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 24, el Señor ahí no les dice directamente que son sinagoga de Satanás, pero se los da a entender claramente cuando les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Bueno, todos estos pasajes bíblicos que yo les estoy dando, vayan y chequéenlos por ustedes mismos, que me están escuchando. Y empiecen a unir todo, y ahí se van a dar cuenta por qué el Israel actual no es el Israel de Dios. Dios tiene un plan para con Israel, y esto también contesta a la pregunta con la que comencé este video. ¿Por qué en los últimos años el nombre de Israel aparece en todos los noticieros, en todas las planas de titulares de los diarios? Porque Dios tiene un plan para con Israel. Y la iglesia, que está formada por gentiles, también por judíos que se han convertido en esta dispensación actual de la gracia, tiene que ir disminuyendo hasta que sea arrebatada, y ya después el Señor, durante los 7 años de tribulación y gran tribulación, que en realidad es el tiempo de angustia de Jacob, la iglesia tiene que ser quitada de la tierra
por medio del arrebatamiento, porque estos 7 años, que se lo conoce como el tiempo de angustia de Jacob, Dios tiene que tratar con el pueblo de Israel. También es la semana 70 de Daniel, estos 7 años. Por eso es que la iglesia no va a estar en ese tiempo en la tierra. Y por eso también entendemos que el arrebatamiento va a ser pretribulacional. La iglesia no tiene nada que ver ni tiene nada que hacer en ese periodo de tiempo acá en la tierra. Por eso es que va a ser quitada, arrebatada. Es un tiempo donde el Señor nuestro Dios va a tratar con Israel, y porque va a ser el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo se va a revelar al pueblo de Israel, a un remanente de la nación de Israel, al que va a limpiar, al que va a purificar y al que lo va a convertir el Señor mismo en ese trato de esos 7 años en el verdadero Israel de Dios, que va a ser en el milenio, va a ser sí este Israel que va a creer que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es su verdadero Mesías. Ese Israel sí va a ser luz de las naciones. El actual Israel no es luz de las naciones. Fíjense que lo están aborreciendo. ¿Por qué? Por todas las maldades que están haciendo. Este Israel actual también aplica a la parábola que nuestro Señor Jesucristo habla sobre los labradores malvados. Cuando usted va y lee la parábola de los labradores malvados, usted va a ver que esa es toda la historia de Dios con Israel, donde el Señor dice que le mandó diferentes siervos a lo largo de la historia, y que a estos diferentes siervos que Dios les ha mandado, Moisés, los profetas, que les ha dado la Torá, hasta que a lo último Dios el Padre envía al Hijo, y al Hijo los labradores malvados confabulan entre ellos y dicen: este es el heredero, matémoslo y quedémonos con la herencia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hicieron los labradores malvados? Lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos quieren sacar, ¿no? El Israel actual no quiere saber nada con Dios. El Israel actual lo que hace es manipular y usar a Dios para engañar a gran parte del evangelicalismo que hoy está envuelto política y religiosamente con este Israel actual, que no es el Israel de Dios. Es totalmente lo opuesto que recién les dije. Entonces, ¿cómo termina la parábola de los labradores malvados? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué hará el Señor con los labradores malvados cuando regrese? Y ahí está hablando de la segunda venida. Ciertamente el Señor de la viña castigará severamente a los labradores malvados, es decir, a todo el Israel de hoy y a todo el Israel que se nieguen a reconocer a Cristo como su verdadero Mesías. Los va a castigar severamente por todas las maldades que hoy están haciendo. Ahora también la pregunta surge: ¿qué va a pasar también con los que hoy son colaboradores de este Israel actual, que en la parábola representan a los labradores malvados? Y nosotros vemos que un gran fragmento de los evangélicos, esta parte que hoy se denomina en el sionismo evangélico o sionismo cristiano, están siendo colaboradores de este Israel, que no escatima para sus maldades utilizar cualquier tipo de artimaña. Lo que están haciendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza, lo que están haciendo ahora metiéndose en diferentes países, en Argentina, por ejemplo, en el sur extremo de la Argentina, lo que estuvieron haciendo durante tantos años en Burkina Faso. Bueno, esa es toda la actividad que podemos ir viendo que los labradores malvados han estado haciendo. Ahora bien, el plan de Dios para Israel,
porque también Pablo dice en Romanos 11 que Dios no ha desechado a su pueblo. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo en Romanos 11, Romanos 11:1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo, es decir, a Israel? En ninguna manera. Dios tiene un plan para Israel y por eso es que a medida ahora que va avanzando y se va acercando el día del arrebatamiento, donde el Señor quitará la iglesia de la tierra, y después que haga eso habrá 7 años, que estos 7 años son conocidos como la semana 70 de Daniel. Estos 7 años también son conocidos como el tiempo de angustia de Jacob, y también estos 7 años que van a venir son conocidos como el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Una vez que la iglesia sea quitada, reitero esto, Dios va a confrontar con su pueblo, Israel. Dios va de la nación de Israel a purificarla, a limpiarla de todas las falsas creencias de las que hoy está infectada Israel, entre esos la cábala luciferina. Y Dios va a apartar un remanente que va a limpiar, lo va a purificar, y que este remanente va a creer que Jesucristo es su verdadero Mesías Rey, el Hijo de David, aquel que está llamado a sentarse en el trono de David eternamente y para siempre, como bien nos dice 2 de Samuel, capítulo 7, verso 16. Dios hizo un pacto con David, que es conocido como el pacto davídico. Y en este pacto davídico, Dios, que lo podemos leer, reitero, en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 16, en este pacto davídico el Señor hace un pacto con David y le promete que de su simiente nacería uno, que es nuestro Señor Jesucristo, que reinaría eternamente y para siempre. Y este es nuestro Señor Jesucristo. El plan de Dios para con Israel no es que Israel deje de existir y deje de ser el pueblo de Dios, porque Pablo, como les dije recién, en Romanos 11:1 dice que Dios no ha desechado a su pueblo. A ver, tampoco debemos caer en esta falsa doctrina que también se ha metido en una parte muy importante del evangelicalismo, que dice que la iglesia ha entrado a reemplazar a Israel. No, la iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia, o sea, hay que tener en cuenta que Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes con pactos y promesas diferentes. Las promesas para Israel son terrenales y las promesas para la iglesia son celestiales. Hay que dividir bien, ¿no? Hacer las divisiones pertinentes para que no caer en estas falsas doctrinas que dicen que Dios ha desechado a Israel. No, porque la palabra de Dios no enseña eso. Lea Romanos 11:1 y fíjese lo que el mismo apóstol Pablo dice. Así que bueno, yo quería un poquito... Hay más tela para cortar sobre este tema, ¿no? Pero yo más o menos quería hablar un poquito de esto, ¿no? De que vamos a seguir viendo cómo Israel, el nombre de Israel, la actividad en la nación de Israel, va a seguir apareciendo en los grandes medios de comunicación, porque se está acercando el tiempo en donde la iglesia va a ser arrebatada, y en donde Dios, una vez arrebatada la iglesia, en donde Dios va a confrontar con su pueblo Israel para limpiarlo, para purificarlo, como bien lo dice Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Ahí dice, Dios tiene que... el ángel, cuando le revela la visión a Daniel, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Roma no es, Roma no es. Es Jerusalén. Bueno, entonces ahí el ángel le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para expiar el pecado, para terminar la iniquidad. Ahí lo dice, ¿no? Léanlo, está ahí en Romanos, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Y esa actividad que Dios va a hacer con Israel, la va a hacer durante los 7 años de tribulación y gran tribulación, también conocidos como la semana 70 de Daniel y como el tiempo de angustia de Jacob.
Sabemos que a Jacob le fue cambiado el nombre por Israel. Dios va a hacer todo esto durante esos 7 años que están ya al caer. ¿Cuándo va a comenzar el periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación? ¿Cómo se va a saber esto? ¿O el tiempo de angustia de Jacob? ¿Cómo el mundo va a saber? Cuando la iglesia sea arrebatada, automáticamente que la iglesia sea arrebatada de la tierra, y esto va a suceder muy pronto, automáticamente el día después del arrebatamiento, ahí comienzan los 7 años del tiempo de angustia de Jacob, del tiempo de angustia de Israel, donde Dios va a confrontar, como les dije en este video, con Israel. Lo va a limpiar, lo va a purificar, y va a sacar un remanente de la nación. Tan solo un remanente va a ser salvo de la nación. Y ese remanente, al ser limpiado y purificado, va a creer que Jesucristo es su verdadero Mesías. Así que bueno, los dejo acá, no quiero continuar. Vuelvo a decir, sobre este tema hay más tela para cortar, pero yo quería un poquito hablar y dejar en claro nuevamente, porque ya en otros videos hablé de esto, nuevamente de ratificar un poco esto para que se entienda bien que una cosa es la iglesia, que otra es el pueblo de Israel, que Dios no ha desechado al pueblo de Israel, que Dios tiene todavía un plan para Israel y que este plan se está acercando cada vez más, va a ser en el tiempo de angustia de Jacob. Aclarar por qué la iglesia no va a estar, bueno, todo lo que vengo hablando acá en este video, que ya lo van a ver, lo van a escuchar, era un poquito seguir aclarando sobre esto, porque hay mucha gente que no tiene en claro esto, no separa los tantos, y hay que hacer las divisiones pertinentes, y poner a cada actor donde cada actor debe ir. No se puede meter todo en una misma bolsa. Así que bueno, el tiempo de la tribulación y gran tribulación no es para la iglesia, es para Israel. La iglesia va a ser quitada ahí. El libro de Apocalipsis no es un libro para la iglesia, es un libro para Israel y para los que se han de convertir a Cristo en ese tiempo, que van a ser no la iglesia, sino los que se conocen como los santos de la tribulación. Así que bueno, los dejo con esto. Gracias una vez más por estar del otro lado. Te pido que puedas compartir este video y que Dios los bendiga mucho y ricamente.